Muy buen día, mis hermanos en Cristo. Hoy les traigo una pequeña parte de las grandes enseñanzas del pastor John MacArthur, siervo de nuestro Señor Jesucristo. Hoy les narraré lo que el pastor John MacArthur nos escribe en su libro El Evangelio según Pablo. Espero sea de bendición hacia su vida. Comencemos. Corintios. En 1 de Corintios, él defiende el Evangelio contra diversas corrupciones que se estaban introduciendo bajo el disfraz de sabiduría humana o un manto de caos carnal. En 2 de Corintios responde a ataques contra el Evangelio provenientes de falsos maestros que evidentemente se identificaban a sí mismos como grandes apóstoles. En 2 de Corintios 11:5 y 12:11. Esos herejes parecían entender que a fin de trastocar el verdadero Evangelio necesitaban desacreditar al apóstol Pablo, de modo que enfocaron su ataque personalmente en él. Pablo se vio forzado, por tanto, a responder a estos ataques, pero en realidad estaba defendiendo la autoridad y la pureza del Evangelio y no meramente su propia reputación. 2 de Corintios 11:1 a 4. Gálatas. La epístola de las Gálatas es un argumento completo contra los falsos maestros, comúnmente conocidos como los judaizantes, que insistían en que los convertidos gentiles debían adherirse a la ley ceremonial del Antiguo Testamento para ser salvos. En particular, enseñaban que los hombres gentiles no podían convertirse en cristianos a menos que antes fueran circuncidados. Su doctrina era una negación implícita de que la fe es el único instrumento de justificación. Ese error era tan sutil que incluso Pedro y Bernabé parecían preparados para consentirlo, en Gálatas 2:11 al 13. Por tanto, Pablo escribió la epístola de las Gálatas para demostrar por qué la doctrina del judaísmo era una contaminación fatal del mensaje cristiano, un evangelio totalmente diferente, en Gálatas 1:6. Por eso Gálatas comienza con esa famosa doble maldición contra otro evangelio. Colosenses. Había algunos en la iglesia primitiva que intentaban contaminar el evangelio con una rimbombante filosofía humana, formas ascéticas de abnegación, tradiciones hechas por los hombres y otros árdides religiosos comunes. La epístola de Pablo a los colosenses aborda esos intentos deliberados de hacer que el evangelio parezca complejo u ostentoso. De todos los apóstoles, el Espíritu Santo escogió a Pablo, el profundo erudito, para defender la simplicidad del evangelio contra cualquier indicación del elitismo académico o aburguesamiento filosófico. Filipenses. Aunque el tema de Filipenses es el gozo y la epístola está principalmente de consejos prácticos y exhortaciones, el capítulo 3 incluye una dura advertencia acerca de perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo. En el verso 2, claramente estos eran el mismo tipo de contaminadores del evangelio a los que Pablo refutó tan detalladamente en su epístola a los Gálatas. En Filipenses 3 pasa a dar un testimonio personal que resume de manera ingeniosa el corazón mismo del mensaje del evangelio. Tesalonicenses. Pablo comienza en 1 de Tesalonicenses con un potente elogio para la iglesia en Tesalónica, debido al modo en que ellos habían aceptado rápidamente el evangelio desde el principio. Él escribe: pues vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Verso 5. Los dos últimos versículos de este capítulo, primero versículo 9 y 10, contienen ese nítido resumen de la verdad del evangelio. ¿Y cómo os convertéis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera? Pablo pasa en 1 y 2 de Tesalonicenses en enseñar y alentar a la iglesia a continuar su paciente espera del regreso de Cristo mientras viven de una manera que honra las trascendentales implicaciones. Pablo pasa en 1 y 2 de Tesalonicenses en enseñar y alentar a la iglesia a continuar su paciente espera del regreso de Cristo. Filemón. La epístola más corta de Pablo, la carta a Filemón, es una nota intensamente personal y práctica descrita para ayudar a reconciliar a un esclavo huido, Onésimo, con su amo Filemón. Pero incluso ahí, Pablo se las arregla para dibujar una imagen totalmente clara de la verdad del evangelio a través que ejemplifica el Espíritu de Cristo mediante sus propias acciones. Incluye este ruego, que engloba de manera perfecta lo que Cristo hizo por su pueblo. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te daño o te debe, ponlo a mi cuenta. Filemón 17 y 18. Así Pablo ilustra de manera muy real y práctica los principios de imputación y expiación vicaria. Timoteo y Tito.
Las epístolas a Timoteo y Tito están llenas de ruegos para estos dos jóvenes pastores a continuar el legado de Pablo, salvaguardando cuidadosamente la verdad del Evangelio. En 1 Timoteo 6:20, por ejemplo, cuando Pablo escribe: "Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado", debería estar claro que estaba hablando acerca del Evangelio. Anteriormente había descrito el glorioso Evangelio del Dios bendito, como el que a mí ha sido encomendado, dice en 1:11. A Tito, Pablo escribe uno de sus resúmenes marca de la casa del mensaje del Evangelio. Es sencillo, profundo y asombrosamente global, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. En Tito 2:11 al 14. Entonces añade a esta exhortación: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Verso 15. Y con esto llegamos al final de esta hermosa enseñanza sobre las epístolas de Pablo. Espero haya sido de bendición y gracias por escucharnos. Si les ha gustado el mensaje, suscríbanse para más y Dios los bendiga. Hasta pronto.